y sus trabajos y todo lo que ellos creen que pueden transferir para que otros compañeros puedan también construir, crecer, porque siempre aprendemos unos de otros y creo que eso es muy positivo. Y además cada uno, cada vez que lanza fuera algunas ideas, alguna experiencia, pues también se ayuda a sí mismo, porque se ve que puede hacerlo, que puede ayudar, que puede transferir. Y veo unas caras jóvenes, que eso sí que es ilusionante. Bien, pues la primera persona que está aquí es Samuel. Sí, ya está. Bueno, Samuel Arias Sánchez, del Centro de la Facultad de Psicología de aquí de Sevilla. Samuel. Bueno, aquí de Sevilla hay buena representación y luego pues hay la representación de Allende los Mares. Bueno, Samuel. Empieza ya, sí. Bueno, ante todo, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Yo había preparado una presentación de 10 minutos y que voy a intentar ser breve y omitir algunas partes menos relevantes, ¿no? En una presentación que es un poco rara en el sentido de que va a girar el foco del alumnado al profesorado, que antes se había definido como el primer elemento del currículum creativo, según sus palabras. Porque voy a contar una parte de mi tesis doctoral en la que he hecho entrevistas a profesionales, entre ellos profesores y profesoras, respecto a sus experiencias más emotivas de trabajo, sus experiencias que ellos consideran más positivas y más negativas. Y en este marco he analizado cuál es la emocionalidad presente en esos discursos. Es una investigación que se contextualiza en los estudios de recuerdos autobiográficos como un reflejo de la construcción identitaria. Un campo que genera gran interés, pero en el que a las emociones no se le presta quizá el interés que merecen, ¿no? De hecho, hay mucha literatura que muestra cómo los profesores y profesoras en su docencia cotidiana cuentan muchas experiencias de su propia vida, experiencias autobiográficas, lo cual cumple numerosas funciones, según se ha observado. Por ejemplo, se utiliza como recurso retórico y como un elemento muy eficaz para transmitir su propia experiencia. En cada grupo cultural, además, hay aspectos en común a la hora de narrar las propias experiencias personales, las cuales son compartidas por dicho grupo. Y la caja con cuyas herramientas se crean estos recuerdos no es la misma para todos, disculpen, es que tengo que ir muy rápido. Las cajas se van llenando con diferentes historias, con diferentes modelos, con diferentes plantillas que vamos escribiendo en cada uno de los escenarios en los que nos vamos moviendo. Y nos abren nuevas posibilidades narrativas e interpretativas de la realidad. Yo destaco que es el claustro, entre otros escenarios, el equipo directivo, los compañeros, el que aporta mucho de estas herramientas. Por ejemplo, en una investigación reciente hemos descrito que hay distintas posiciones, implícitas o explícitas, que el profesorado va adoptando respecto al proceso de enseñanza, así como otras voces que las articulan. Y este trabajo muestra cómo las identidades de estos profesionales se están constantemente construyendo en un escenario muy concreto. El centro educativo se vuelve fundamental no solo por el tiempo que allí pasamos, sino por la intensidad de las relaciones que allí ocupan, la importancia que pueden adquirir las acciones que allí se realizan. Y la forma en la que lo que allí ocurre lo incluimos en nuestras narrativas personales muestra cómo este centro educativo puede llegar a formar parte de nosotros mismos, de nuestra cotidianidad. Por ese motivo nos hemos planteado como objetivo analizar el grado de emocionalidad presente y los recuerdos positivos y negativos de una muestra de profesional. Para hacer una comparación en grupos equivalentes, elegimos una muestra de 24 personas, 12 hombres y 12 mujeres, de diferentes grados de experiencia, menos de 5 años de experiencia, entre 6 y 19 y más de 20 años de experiencia, con una media total de 38 años.
Como he dicho, este estudio forma parte de una investigación a mayor escala en la que también había otro tipo de profesionales y en lo que les preguntamos por su recuerdo más positivo y más negativo. Se distinguieron a la hora de codificar estas narrativas que fueron realizadas verbalmente y después transcritas utilizando las TIC, las emociones positivas y las emociones negativas. Y los datos, bueno, luego fueron analizados con esa necesidad. Esta tabla muestra las medias y definiciones típicas de las diferentes referencias a emociones, haciendo un análisis diferente por tipo de recuerdo positivo y negativo y para hombres y para mujeres. En primer lugar, como cabría esperar, observamos que hay más emociones positivas en los recuerdos positivos y más emociones negativas en los recuerdos negativos, lo cual es evidente. No obstante, también aparecen emociones no esperadas, es decir, emociones negativas, emociones positivas en recuerdos negativos, emociones negativas en recuerdos positivos, lo cual no era tan evidente. Y entre estas emociones, lo que sí observamos, por ejemplo, es una gran variabilidad. La variabilidad de las emociones esperadas no es tanta como las no esperadas, ya que había personas que refieren muy pocas y otras que refieren mucho. Esta figura muestra más claramente la transición de un recuerdo a otro, ya que tanto hombres como mujeres hay muchas más emociones esperadas que no esperadas. Y también nos permite observar que a mayor experiencia tienden a aumentar especialmente las no esperadas. Y hay importantes diferencias de género, como por ejemplo se puede observar en el grupo de diferencia intermedia, en el que los hombres presentan muchas más emociones negativas que las mujeres y al igual que ocurre en los recuerdos positivos. Pero, como se observa solo en el grupo de diferencia intermedia. Bueno, muy rápidamente. Como era esperable, las emociones positivas hacen más que lo negativas, los recuerdos positivos y viceversa, lo cual nos puede indicar básicamente que el sistema funciona correctamente. Hemos observado que los hombres y las mujeres presentan un mismo número de emociones salvo por la diferencia del grupo de diferencia intermedia. Y vemos cómo esta primera luna de miel en principio va pasando a una mayor expresión emocional que se puede llamar contradictoria, que aumenta el grado de experiencia alta. Unos datos que generan especialmente interés son los del grupo de experiencia intermedio, ya que vemos cómo los hombres presentan muchas más emociones negativas y positivas que las mujeres. Habría que preguntarse por qué, y desgraciadamente ahora no puedo meter en un análisis temático, lo cual voy a expresar esta tarde de otra comunicación, en qué tipo de temas aparecen en cada uno de los momentos vitales, pero sí destacar que en el grupo de experiencia intermedio, lo que se habla es de los cambios profesionales, es decir, las posibilidades o imposibilidades de ascenso de cambios profesionales, las discusiones con los compañeros, el cambiar de centro, lo cual parece que a los hombres, más que a las mujeres, afecta emocionalmente. Hay autores que señalan la importancia que tiene la carga emocional en el ámbito laboral. Hay empleos que tienen un mayor programa, que queman más que otros, entre los cuales la enseñanza se destaca por la importancia de las relaciones, por la importancia de esa transmisión de unas emociones que a veces no se pueden hacer tal como uno quisiera. En muchas ocasiones, por multitud de motivos, hay una tensión entre las emociones experimentadas tanto por el profesor como por el alumnado y las que se permiten expresar. Este ejemplo, este caso lo explica Picardo en una revisión reciente, especialmente entre quienes están empezando, que tienen un constante conflicto entre aquellos que sienten, por ejemplo, un asco ante el vómito de un niño y aquello que pueden expresar para que el niño pues, no se sienta mal. Esta habilidad de controlar la emoción expresada y la emoción sentida, esta capacidad de gestionar las propias emociones, está directamente relacionada con aspectos como la inteligencia emocional. Para finalizar, simplemente destacar la importancia de la influencia de género que hemos observado en estos datos, las importantes diferencias individuales, ya que hay algunos aspectos, como cuando aparecen en un recuerdo de la muerte de alguien, que son muy salientes y generan una diferencia muy importante, y como también vemos que esa imagen idealizada que se tiene de la enseñanza va cambiando con el respecto al tiempo, y en estos datos, aunque no puedo explicarlo claramente, se ven muy claros. Conocer cómo se produce
esta presión emocional a lo largo del proceso entiendo que nos va a permitir entender mejor este hacerse profesor y conocer las fases, los momentos críticos que dicho proceso, en los que dicho proceso los profesores y profesoras habían necesitado más apoyo, más orientación o simplemente más afecto. Muchas gracias.